Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta por el canal y vamos a hablar del Getafe de Bordalás. Después ya de empezar la competición y transcurrido un mes, creo que es un buen equipo del que podemos hablar, ya que se encuentra ahora mismo en una dinámica muy positiva, estando cuarto clasificado, a pesar de todas las dificultades que han tenido a principio de temporada con el tema de las inscripciones y teniendo importantes bajas como la de Alderete o Uche a finales de agosto. Así que vamos a desgranar un poco cómo trabaja el Getafe y por qué tiene tan buenos resultados temporada tras temporada gracias a la buena mano de Pepe Bordalás. Pero antes de empezar a centrarnos en la parte más táctica, quiero hacer un alegato a favor de este hombre de sonrisa inmaculada, llamado Papá por su aficionado, apodo más que merecido por lo que está consiguiendo con el equipo azulón año tras año. Creo que es un entrenador que está muy infravalorado y además que recibe excesivos palos por su manera de jugar, cuando creo que en primera división todos los equipos están más que trabajados y que si el Getafe a final de temporada es capaz de quedar duodécimo, décimo tercero, es porque probablemente haya hecho bastantes cosas mejor que otros equipos. Y veo sobre el papel durante todo el año equipos que son superiores y que al final no consiguen el resultado deseado, quejarse y hacer referencia al otro fútbol durante toda la temporada cada vez que se enfrentan al Getafe. Para mí es una salida y una excusa fácil que utilizan esos equipos, que lo único que demuestran es una frustración total por tener mayores recursos y no saber utilizarlos mejor que el Getafe. Y ahora vamos a ver que lo del Getafe no es casualidad y que hay mucho trabajo detrás y que los automatismos que el Getafe de Bordalás consigue plasmar en el terreno de juego no se consiguen de la noche a la mañana. Así que nos vamos a poner ahora a analizar la fase defensiva y la iremos viendo poco a poco para comprenderla lo mejor posible. Que la fase defensiva es una de las partes del juego donde suelen más destacar los equipos de Bordalás. Bordalás ya sabemos que es un entrenador con tendencia al 4-4-2, pero desde el inicio de temporada ha optado por el 5-3-2. Aquí se demuestra una vez más la capacidad de este entrenador de adaptarse y recomponerse ante las adversidades. La primera alineación que saca en la primera jornada de liga contra el Celta es una alineación de muchas circunstancias, donde juega con 5 defensas, de los cuales 4 son laterales. Juan Iglesias y Diego Rico, los dos jugadores con más experiencia, hicieron la función de central. También jugó con Da Vinci, un lateral izquierdo que ha empezado con muy buen pie su andadura en primera división, pero que venía de primera red después de descender con el Recre a segunda federación. También jugó de carrilero derecho con Isma, que viene del Getafe B, con Mario Martín, que estuvo en primera división en el Valladolid y descendió el año pasado, con Adrián Liso, que viene del Zaragoza, que hizo, me parece que fue de 4 a 6 goles la temporada pasada, y este año en las 4 primeras jornadas de liga, en su debut en primera división, ya lleva 3. Entonces cabe destacar la capacidad que tiene este entrenador para sacarle el máximo rendimiento a cada jugador que toca. Con respecto al sistema 5-3-2, propone un bloque bajo donde permite a los rivales que circulen por fuera, pero donde acumula mucha gente por dentro, los dos delanteros y los dos interiores y el pivote, y tienen totalmente prohibido que le puedan circular por dentro los rivales. Y desde el inicio de temporada prácticamente lo han conseguido en todos sus partidos. Que en esta diapositiva podemos comprobar el comportamiento de los dos delanteros del Getafe en el bloque bajo. El objetivo de ellos era que no conectaran con el pivote que le permitía ya avanzar hacia la segunda altura, pero cerraban, pero permitiendo un poco el pase. Es decir, me explico, no se ponían aquí en medio para tapar el pase por completo, por lo cual no recibiría nunca ese pivote. ¿Qué es lo que hacían? Cerraban, pero permitiendo ese pase. Pero ese pase era complicado de hacer, pero era posible. ¿Con qué finalidad? La de evitar que reciba y si recibe, tener muchas opciones de poder encimarle y robar.
Entonces creo que es una de las primeras actitudes defensivas destacables de los delanteros del Getafe. Aquí vemos ahora otra situación de juego. Hemos estado hablando antes que los dos delanteros priorizaban que el pivote no recibiera o que recibiera, pero siempre ellos estuviesen muy cerca para poder encimarle en caso de que pudieran encontrarlo. Imaginarse esta situación de juego que se dio varias veces, en la que al final el Celta acaba activando a los delanteros, por lo cual provoca que basculen y se olviden un poco de este pivote y además dejando a este central muy solo que podría recibir y fijar a través de la conducción. Aquí en este caso ya han fijado al delantero diestro que se va con el central zurdo, el delantero está otra vez tapando línea de pase y está con el central del carril central, pero con dos pases podría recibir el central diestro y a partir de ahí ya generar superioridades. ¿Cómo lo reajusta el Getafe? Pues el que daría el salto sería el interior izquierda. Interior izquierda saltaría al central diestro y tanto el pivote como el interior derecha bascularían para poder encimar a ese jugador del centro del campo que quedaría un poco más solo. Muy importante también, otra cosa que tiene el Getafe es que sabe cuándo saltar y anticiparse. Si el rival está a mucha distancia, prefieren replegarse y proteger el centro. Si el rival está cerca y me toca saltar porque han provocado el fijamiento de algún compañero de mi equipo, pues entonces sí saltan, como vamos a ver ahora en el ejemplo siguiente, que es exactamente lo contrario. Aquí hay una distancia en la que puede saltar y salta para que no genere superioridades, y en la siguiente diapositiva se da la misma situación donde los delanteros han conseguido fijarlo, este central vuelve a quedar solo, pero como el interior izquierda está más retrasado, decide no saltar y que generen la superioridad siquiera a través de la conducción, pero ellos siempre están protegidos con los 5 defensas y los 3 centrocampistas y vuelven a tapar otra vez el centro teniendo superioridad de 6 contra 4. Entonces pues se da lo que el Getafe de Bordalás pretende la fase defensiva, que hemos estado viendo cómo se ajusta el Getafe en bloque bajo ante equipos que realizan salidas con 3 centrales. Y ahora vamos a ver cómo se dispone el equipo azulón ante equipos que realizan salidas con 2 centrales y 2 laterales. Aquí vemos la misma situación donde los dos delanteros intentan condicionar la salida de balón y que el pivote no reciba, pero sin tapar línea de pase. Es decir, a ellos le están diciendo, por aquí lo puedes intentar, pero que sepas que tu pivote tiene que hacer una acción técnica de gran calidad y velocidad para poder salir de esa situación. ¿Que no quieres que tu pivote reciba? Pues nosotros ya no trabajamos en ese aspecto. Aquí vemos una situación donde central diestro se la da lateral derecho. Aquí saltaría interior izquierda y aquí ya se activarían e intentarían evitar que no te giraran el juego de lado. ¿De acuerdo? A diferencia de cuando juegan con 3 centrales y 2 carrileros, a estos laterales le puede saltar tanto el interior del Getafe como el carrilero del Getafe. Ahora vamos a ver la situación del salto del carrilero. Aquí vemos la misma situación, pero en vez de saltar el interior izquierda, lo que hace es saltar el carrilero. E inmediatamente hacen cambio de posiciones, el central zurdo pasa al lateral izquierdo, el central del carril central pasa a central zurdo, el central diestro pasa a central diestro pero en línea de 4 y el carrilero derecho pasa a lateral derecho, pasando de tener línea de 5 a línea de 4 y volviendo a encimar al rival cuando el balón va a banda y volviendo a intentar evitar que el rival gire el balón de lado. Ahora vamos a ver otro cambio de sistema que aplicó Bordalás en fase defensiva durante estas primeras 4 jornadas. Cambió el 5-3-2 al 5-4-1, por lo cual demuestra que ha pasado de jugar con 4-4-2 a 5-3-2, 5-4-1, mostrando su capacidad de adaptarse y de sacar lo mejor dependiendo de las diferentes circunstancias del juego. Usó el 5-4-1 en la primera jornada en el Celta cuando se puso por delante con la finalidad de acumular más gente atrás, los extremos incluso, hacer en ocasiones de doble lateral y que el equipo rival, en este caso el Celta, tuviese los mínimos espacios posibles en la zona de finalización suya. También lo usó en el partido del Sevilla cuando en los primeros minutos de
le generaron varias situaciones de finalización por banda derecha, ya que al carrilero izquierdo Da Vinci le estaban generando situaciones de 2 contra 1, tanto el lateral derecho del Sevilla, Juanlu, como el extremo derecho del Sevilla, Luque Bacchio. Desde ese ajuste el Sevilla prácticamente no llegó al área del Getafe y al final acabó ganando el partido del Getafe, por lo cual demuestra que fue un acierto ese cambio en la disposición táctica. Uno de los ajustes que conlleva el 5-4-1 es que al pivote posicional que ya inicia el juego ya no lo taparían entre los dos delanteros, porque ya únicamente habría un delantero. Entonces el encargado de saltar y presionar a la recepción de ese primer pivote posicional sería uno de los dos pivotes del Getafe, y normalmente lo hace el que se encuentra más cerca de la zona de influencia de este pivote. Es decir, si el pivote está un poco hacia la izquierda, el que saltaría sería el pivote derecho del Getafe, y si el pivote por algo se sitúa un poco más lateralizado hacia esa zona, el que saltaría sería el pivote izquierdo del Getafe. Así que lo hacen de esa manera para dosificar esfuerzos y que no un único jugador tenga que saltar todo el rato, porque al final eso acaba haciendo mella en los minutos finales de partido. Además también el Getafe tiene muy trabajado el tema de cubrirle la espalda al compañero que salta. En el momento que salta este ya le defiende la espalda y viceversa. Otra de las cosas que pasa con este sistema es que el delantero queda muy solo. Entonces está constantemente haciendo esfuerzos y pierde calidad cuando el balón le llega, debido a la cantidad innumerable de esfuerzos que ha hecho en el apartado defensivo. Entonces creo que Bordalás lo ha hablado con los delanteros, y cuando ponen este sistema le da un poco más de libertad a la hora de realizar esfuerzos defensivos y de presionar. Por ejemplo, aquí vemos una situación donde el balón está en el lateral derecho, y lo más normal o lo ideal sería que el delantero se viniese aquí para tapar esta línea de pase y ya obligar al rival o a buscar largo o a intentar una acción más complicada. Pero como está como punta de lanza muy solo, a veces el delantero no hace esa ayuda y la estructura de 5-4 bascula hacia el otro lado, dándole al delantero ese descanso necesario para que cuando recuperen y salgan al contraataque tenga la energía, la fuerza y la claridad necesaria para hacer una acción técnica decente. Que a pesar de lo que hemos estado viendo anteriormente, el Getafe es un equipo que presiona en bloque alto y que todos los reinicios de juego, es decir, saques de portería, van a la presión hacia arriba, y es uno de los equipos que mejor trabajados tiene esa presión. Entonces diréis, ¿por qué ha estado dando la chapa con las diapositivas de la presión en bloque bajo si es un equipo que presiona arriba? Porque las primeras jornadas de liga, sobre todo en los reinicios, se metían directamente atrás. ¿Y por qué hacían esto? Pues por lo que hemos estado hablando anteriormente del tema de las inscripciones. En la primera jornada de liga jugó con un montón de gente desconocida y que debutaba en primera división y realizó un cambio, por lo cual si tú obligas al equipo a saltar arriba cuando sabes que en el banquillo no tienes gente en la que confías, pues lo mejor es meterte atrás con los que confías e intentar sacar el partido de la mejor manera. En la jornada 2, el primer y único cambio contra el Sevilla lo hizo en el minuto 94, y contra el Valencia, partido que perdió, hizo 2 cambios. Ya en la jornada 4, con las inscripciones hechas, las ventas ya fuera y los fichajes ya con inscripción en la primera división, pues ya se ve un poco más esa presión en bloque alto en las salidas del rival. Aquí vemos la situación que se daba con el Oviedo, donde tanto Mayoral como Liso saltan a la presión de los centrales, y al pivote posicional salta o el pivote o el interior izquierdo, si lo tienen más interiorizado, que el que tiene que hacer esa función es o Arambarri o Luis Milla. Y también se ve la siguiente situación, donde si el balón va al lateral, el que salta ya es el carrilero izquierdo y ya se disponen en línea de 4 otra vez, como hemos visto anteriormente en el bloque bajo.
Entonces también quiero que hagáis una idea de que el Getafe es un equipo que cuando ya le ha superado se mete atrás y no le importa estar mucho tiempo sin balón, pero también es un equipo que intenta incomodar la salida del balón del rival cuando tiene un banquillo lo suficientemente extenso para poder tirar de él y dosificar esfuerzos con los compañeros. Aquí vemos otra situación de juego donde el balón va a lateral, también saltaría al interior izquierda. Lo del tema de los saltos, si juega el rival con línea de 4, salta o carrilero o interior, y si juega con 5, 3 centrales y 2 carrileros, el que salta únicamente es el interior para que no le generen superioridades después. También quiero destacar lo siguiente del Getafe. Si os dais cuenta, al saltar el interior izquierda, obliga a que este queda solo, por lo cual salta el pivote del carril central y el interior derecho se coge a este. Entonces el que queda libre es el medio punta. Entonces, para evitar que el medio punta quede libre, salta el central del carril central y los otros dos centrales lo que hacen es cubrirle la espalda por si hay una prolongación que no le cojan la espalda el delantero rival. Entonces creo que eso también lo tiene muy trabajado y cuando tú estás viendo el partido y lo paras, se ve la capacidad de interpretación que tienen los centrales de si tienen que saltar o si tienen que replegar. Eso también está claro que es mérito de los futbolistas y también trabajo del entrenador. Que para terminar con respecto a la fase defensiva vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando anteriormente. El Getafe es un equipo muy estrecho y corto, con las distancias muy juntas, que lo que prioriza es que no le filtren por dentro y que no le importa que le jueguen por fuera, pero que cuando se activa en banda intentan evitar de todas las maneras que le giren el balón de lado, en el que saltan tanto los interiores como los carrileros dependiendo de la disposición ofensiva del rival, pero en el que son muy intuitivos y listos a la hora de realizar esos saltos. Es decir, si hay una distancia considerable entre mi oponente y mi ubicación y a lo mejor mi salto requiere de recorrer una distancia considerable, lo cual va a provocar que el rival tenga tiempo y espacio para hacer una buena acción, pues quizás sea mejor que me quede atrás y siga manteniendo mi estructura y defendiendo el centro. Y cuando estoy lo suficientemente cerca para hacer un salto que me permita que el rival no tenga ni tanto tiempo ni tanto espacio, pues lo realizo para incomodarle e intentar recuperar a partir de ese salto y esa activación. Entonces es una de las cosas que tiene muy trabajada el Getafe. También destacar lo del bloque bajo, que es un equipo que se encuentra cómodo sin la posesión del balón, pero que es un equipo que le gusta presionar arriba e intentar incomodar la salida de balón del rival, cosa que no se ha visto en las primeras jornadas por el tema de las inscripciones y el poco fondo de armario que tenía. Y también destacar el tema del posicionamiento de los tres centrales. Cuando uno salta, los otros dos le cubren la espalda. Cuando el balón va largo, se ve claramente como ya han dado 3 o 4 metros atrás con la finalidad de que no le cojan la espalda. Y son pequeñas claves que evidentemente hay mucho trabajo detrás y demuestra la capacidad defensiva del Getafe. Habiendo recibido 4 goles, el día del Valencia no estuvieron bien porque recibieron 3, pero en los otros 3 partidos han recibido únicamente un gol. Así que tiene mucho mérito teniendo en cuenta todas las adversidades o problemas que han tenido en este inicio liguero. Ahora nos vamos a enfocar en la transición ataque-defensa, la vamos a tratar un poco más por encima y nos pondremos ya con la parte ofensiva. Que con respecto a la transición ataque-defensa, el Getafe de Bordalás es un equipo que tiende a la presión tras pérdidas si tiene suficientes jugadores cerca de la zona de recuperación del equipo rival. Lo tienen muy claro. También es cierto que si por algo la pérdida del equipo azulón se produce en una zona donde no tiene mucha acumulación de jugadores, el equipo tiende a replegar y a esperar al rival en un bloque medio, bloque bajo, esperando su momento para poder recuperar e iniciar el contraataque. También hay que destacar el grado de anticipación e interpretación del juego tanto de los centrales, pero sobre todo de Luis Milla y Arambarri,
Jugadores que son capaces de saltar cuando toca y de no saltar cuando el rival está demasiado lejos, con una interpretación y un equilibrio del centro del campo espectacular, lo cual está permitiendo también que Mario Martín se contagie de la buena interpretación de ellos y haciendo unos repliegues muy intensos, no dejando ni un solo esfuerzo sin hacer y provocando que la estructura del 5-3 esté prácticamente durante todo el partido sin cambio. Entonces eso da mucha estabilidad y provoca que el rival tenga muchas complicaciones para poder llegar al área cuando se hacen repliegues tan intensos y presiones tras pérdidas tan intensas. Así que eso es lo que puedo destacar en líneas generales de la transición ataque-defensa del Getafe de Bordalás. Con respecto a la fase ofensiva del Getafe hay que destacar que es un equipo que juega muy directo y que en cuanto recupera o tiene el balón intenta buscar de manera inmediata a los delanteros y que si se pueden ahorrar un paso se lo ahorra. Lo positivo de esto es que asumen pocos riesgos en salida y por lo cual el rival no puede robar cerca de su propia área. Lo negativo es que los balones que le llegan a los delanteros son bastante complicados, tienen que luchar bastante por ellos, por lo cual la probabilidad de que esos envíos largos lleguen a buen puerto o a zona de finalización es bastante menos probable. Vamos a ver un poco cómo funciona el Getafe en fase ofensiva, tanto en la zona de inicio, la zona de creación y la zona de finalización. Aquí vamos a ver una situación que se dio en el partido contra el Celta. El Celta es un equipo que tiende a la presión arriba, a tener las líneas muy altas. Entonces el Getafe salía con los tres centrales, los tres centrocampistas, los dos carrileros y los dos delanteros y se dio la siguiente situación de juego. Al principio el Celta saltó muy alto por sus centrales para incomodar la salida de balón, pero el Getafe lo tenía muy claro que iba a buscar largo de primera hora. Entonces, ¿qué provocaba? Que la línea de delanteros estaba con mucha distancia con respecto a la línea de medio y la línea defensiva del Celta, provocando que el bloque defensivo de los de Claudio Giraldes estuviese muy largo, por lo cual las probabilidades de que las caídas le cayeran a los jugadores del Celta disminuían de manera considerable. Entonces los dos pivotes se situaban a la altura de los delanteros del Getafe con la finalidad de que si hay una prolongación siempre tengan esa línea de seguridad el conjunto de Vigo. Entonces pues buscaban largo, aquí había una disputa que normalmente regresaba y como aquí estaban totalmente solos en este cuadrado, pues el balón le llegaba a los interiores, por lo cual en la zona donde enviaban el balón se producía un 5 contra 2 y la mayoría de balones era para el conjunto getafense. Aquí vemos otra situación distinta, donde otra vez los delanteros vuelven a caer en la trampa de atracción de los tres centrales del Getafe y otra vez van a buscar largo. Aquí, ¿qué es lo diferente con respecto a la diapositiva anterior? Que los dos pivotes, en vez de situarse con los dos delanteros, han subido su altura y han dejado a los delanteros con los defensas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ya quizás tienen el bloque un poco más junto y las probabilidades de que le caiga esa caída aumentan algo, aunque otra vez vuelven a tener inferioridad o igualdad numérica en la zona del cuadrado. ¿Cuál es el problema de esto? Que si buscan largo y encuentran al delantero y el delantero sale vencedor del duelo, saben y tienen muy interiorizado los dos delanteros del Getafe, cuando uno recibe el otro le tira el desmarque de ruptura, por lo cual si este central sale perdedor del duelo con este delantero y el otro delantero le tira un desmarque de ruptura y se produce esa prolongación, el delantero quedaría delante del portero porque ya le habían cogido la espalda a los jugadores del Celta y se generaría esa situación de finalización con únicamente un desplazamiento largo del central y del portero y una prolongación del delantero, por lo cual eso también tiene su riesgo. Y aquí está la otra situación que también se planteó, que era otra vez vuelven a caer en la trampa de atracción los delanteros y los dos pivotes se quedan pendientes de los tres centrocampistas del Getafe. ¿Qué pasa? Que los centrales dicen, bueno, pues como golpean largo, me peinan y ya me cogen la espalda el delantero opuesto, pues ¿qué hago? Voy a dar 3 pasos atrás. Los delanteros se quedan en su sitio, balón llega, tiene tiempo y espacio, la baja,
toca de cara, buscan tercer hombre y otra vez rápidamente vuelven a buscar delantero situación de centro. Que seguimos con la salida de balón a través de los saques de puerta. Una vez ya el Celta, pasado unos cuantos minutos, se dio cuenta de que únicamente los centrales lo que hacían era traerlos para provocar que el bloque defensivo del Celta fuese más largo y ancho, decidieron ya cuando había saque de puerta pues replegar. ¿Cómo lo reajustó el Getafe? Pues de la siguiente manera. Ya los balones no iban a la zona central, los balones ya iban hacia banda. ¿Y qué hacían? Era bascular mucho a todos sus jugadores para que tuviesen mucha acumulación de estos en las zonas de caída, acumulando a carrilero izquierdo, delantero derecho, interior derecha, que el interior derecha suele estar por esta zona, fíjate hasta dónde lo llevan, pivote e interior izquierda. Entonces, ¿qué provocan? Que en esta zona se provoque un 6 contra 5. Vemos aquí 6 contra 5. Entonces tienen superioridad, por lo cual más probabilidad de que ese balón les caiga. Además se da lo siguiente, los pivotes al irse con los centrocampistas provoca que si el balón va a los delanteros, como tienen tan interiorizado que el balón va a delantero y este o toca de cara para hacer tercer hombre y buscar a otro delantero, o peinada o prolongación directamente y desmarque de ruptura del opuesto, pues a los pivotes al estar a esta altura se puede dar la situación de que delantero recibe y peinada y ya le han cogido la espalda. En el hipotético caso de que se haya dado la situación anterior, prolongación más le cogen la espalda y los dos pivotes deciden otra vez retrasar su posición, otra vez vuelve a ver aquí la superioridad que hemos hablado anteriormente del 6 contra 5 y sí, al tener ellos superioridad en esa zona final el Celta, el balón vuelve y al volver otra vez los interiores están prácticamente sin marca y recuperan nuevamente el balón para volver a meterlo otra vez cerca de la zona de delantero o a banda para poner un centro. Y aquí vemos un cambio de disposición en la situación de 5-4-1, en la que en lugar de haber dos delanteros hay dos extremos, entre comillas, son interiores medio laterales o doble lateral, y aquí estaría el extremo izquierdo, el extremo derecho, el delantero, carrilero izquierdo y los dos centrocampistas. En vez de haber aquí un 4-2, como había antes, ahora hay un 3-3, y otra vez se volvería a generar la misma situación. Si los dos pivotes se quedan pendientes del delantero y de los dos extremos, el balón vuelve y aquí tienen ellos la posición ganada. Que otra de las variantes que utiliza el Getafe cuando tiene el balón es la permuta y la movilidad en el posicionamiento de sus jugadores y el no estar excesivamente estáticos. Estas son situaciones que no se dan de manera continua durante el partido, pero que sí se dan en algunas situaciones en el transcurso de los 90 minutos y eso provoca en los rivales una desestructuración en su sistema defensivo, ya que también se colocan de una manera asimétrica y ahora vamos a ver cómo lo hacen. El central de la línea de 3, el diestro, pasa a ser lateral derecho, el central del carril central pasa a ser central diestro, el central zurdo sigue de central zurdo y el carrilero izquierdo pasa a lateral izquierdo. ¿Cuál es el cambio de posición? El central pasa a lateral y el carrilero derecho pasa a ser extremo derecho. Esto es un simple cambio de posición, pero que desestructura mucho a los rivales y además cuando es asimétrico, porque si os dais cuenta, aquí en cambio hay un extremo y aquí no hay extremo. Entonces, estos cambios de posiciones a veces generan desorganización y muchas dudas en los entramados defensivos rivales. Aquí vamos a ver cómo se organiza un poco el Getafe en zonas de finalización. La finalidad del Getafe es encontrar sus delanteros, que haya prolongaciones, que haya juego de cara y tercer hombre y busquen a carrileros para ocupar muchos jugadores en área en situación de centro. Ellos me he dado cuenta de que lo hacen de la siguiente manera porque hay situaciones donde el carrilero a lo mejor puede avanzar hacia más línea de fondo y apurar y poner su correspondiente centro, pero prefieren ponerlo un poco más hacia atrás y voy a explicar el por qué. Porque si tú pones el centro hacia aquí, desde aquí, y acumulas muchos jugadores con un buen despeje del rival, ya te han superado con ese despeje a muchos jugadores. En cambio, si tú tienes el carrilero y pones el balón de aquí, los delanteros e interiores y carrileros opuestos no llegan a áreas chicas a ocupar zona de área.
Entonces, si hay un despeje, les pilla un poco más replegados para poder hacer una mejor transición ataque-defensa. Cuando el balón está en banda, el Getafe lo que hace es acumular muchos jugadores en área. Si el balón lo tiene carrilero izquierdo, acumula los dos delanteros, carrilero derecho, carrilero del lado opuesto y los dos interiores. Y además lo hacen a distintas alturas, lo cual permite que si el centro no va a una determinada zona, puede ser que a la otra zona a la que vaya ya haya un jugador del Getafe, por lo cual hacen una muy buena ocupación del espacio en el área, es decir, de una manera racional, y se quedan con esta estructura de 3-1 defendiendo esa posible transición, pero teniendo en cuenta que si ponen el centro un poco más atrás, los jugadores no llegan tanto al área chica, por lo cual si hay un despeje les pilla un poco más cerca de su portería para poder hacer repliegue. Pequeños detalles que marcan la diferencia entre una no recuperación, una recuperación, un contraataque efectivo del rival o un contraataque que al final no llega a buen puerto. También hay que decir que si por ejemplo el centro lo pone a lo mejor liso que ha caído a banda derecha, pues en vez de haber 5 en área, pues habrá 4, ¿de acuerdo? Porque iría el carrilero izquierdo, iría el otro delantero, irían los dos interiores. No va a haber un central, lo va a haber en línea de remate, ni a Luis Milla, ni mucho menos. Y también hay que destacar el tema de cómo el Getafe optimiza al máximo sus oportunidades. Es un equipo que te penaliza mucho cada vez que llega al área. Y es por cosas como estas, porque sabe que en situaciones de centro, en situaciones de balón parado, las fuerzas se igualan. Y si tú ocupas bien el espacio y eres capaz de acumular mucha gente en esas zonas probables de donde va a caer el balón, pues tienes opciones de meter gol. Contra el Celta tiró 3 tiros a puerta y metió 2 goles. Y contra el Oviedo tiró 3 tiros a puerta y también metió 2 goles. Contra el Sevilla sí tiró 6 tiros a puerta y metió 2 goles. Así que es un equipo que tampoco necesita tirar en exceso para encontrar portería. Que para terminar con la fase ofensiva vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado tratando. Getafe es un equipo que tiende a jugar en largo, a jugar directo, a intentar saltar las máximas líneas de presión rivales con la finalidad de encontrar a sus delanteros. Tienen muy interiorizado que si el delantero tiene opción de realizar peinada o prolongación, el delantero opuesto realiza desmarque de ruptura. Muy interiorizado que si delantero al que buscan el largo tiene opción de jugar de cara, toca de cara y ya buscan a carrileros o buscan el desmarque de ruptura del delantero opuesto. Y también tienen muy interiorizado que cuando tienen situación de finalización por banda a través de centro, tienen que acumular la máxima cantidad de gente posible para poner en dificultades la labor defensiva del equipo rival. Así que eso es más o menos en líneas generales cómo se dispone el Getafe y cómo intenta a través del balón y el juego directo pues llegar a zona de finalización. Y también destacar el tema de los cambios de posiciones y la variabilidad posicional que hacen en determinados momentos del partido, que también pues provoca dificultades y faltas de entendimiento en los rivales para la hora de saltar y presionar y poder robar el balón con velocidad. Que ahora vamos a tratar de la transición defensa-ataque. Es un poco lo que hemos hablado anteriormente, un poco de la fase ofensiva, porque en el Getafe va un poco todo englobado. La fase ofensiva va englobada con la transición. Entonces es un poco pues volver a recalcar lo dicho anteriormente, pero viéndolo con diapositivas para que sea un poco más gráfico y entendible a la vez. Aquí lo que hemos estado hablando, central busca delantero y delantero si tiene capacidad de poder prolongar o peinar, que tanto Uche en su día como Borja Mayoral tienen esa capacidad, pues lo podrían hacer, y delantero opuesto tira ese desmarque de ruptura. También si buscan directo y delantero no tiene la opción de poder prolongar y encontrar al delantero posterior que ya está en una posición más alta para poder finalizar, pues tocan de cara y ese jugador de cara o vuelve a encontrar a ese delantero que había tirado anteriormente ese desmarque de ruptura, o intentan hacer 2-3 pases en el centro del campo para buscar por fuera y generar esa situación de centro donde el Getafe acumula tantos jugadores. También destacar que el Getafe ha metido 6 goles en Liga, de los cuales 2 han sido en jugada, y
Para el gol que metió contra el Sevilla Adrián Liso necesitó únicamente un pase, fue una anticipación de Luis Milla, una conducción rápida, un pase filtrado y gol de Liso. Y ante el Celta pues necesitaron únicamente 4 pases. El resto de goles que han metido, pues como han sido a balón parado, normalmente no lo solemos tratar, pero lo trataremos ahora porque es muy llamativo la rentabilidad que le dan al balón parado. Normalmente el del vídeo no vamos a hablar del tema del balón parado, porque considero ya entrar en demasiada profundidad en lo que es los análisis de los equipos, pero creo que el Getafe merece mención especial en este aspecto, ya que de los 6 goles, 4 han sido balón parado. 2 de córner, 1 al Sevilla, donde le generaron un 2 contra 1 en un apoyo corto de Adrián Liso, una cosa lamentable que suceda en primera división, pero bueno, del Sevilla te lo puedes esperar todo. Luego eso, 2 goles de córner, 1 de falta contra el Oviedo también y 1 de saque de banda, porque para mí los saques de banda también es balón parado y se nota que el Getafe lo tiene trabajado porque normalmente los jugadores suelen tener la misma disposición en los saques de banda tanto por la derecha como por la izquierda. Y quiero recalcar esto, que cuando se igualan los recursos, el Getafe optimiza al máximo esas situaciones de juego. Es decir, cuando se producen situaciones donde la calidad con el balón en los pies no impera y se requiere además de anticipación, interpretación de juego y demás, se suelen igualar las fuerzas. Y ahí el Getafe probablemente tiene una capacidad mayor que la mayoría de los equipos de primera, de ahí que lleve 4 goles a favor a balón parado y reciba tan poco también a balón parado. Normalmente, bueno, aquí lo que quiero destacar del Getafe es lo siguiente: suele ir siempre una a la corta, que normalmente se defienden con 2, no con 1 como hizo el Sevilla, para que no te generen superioridad aquí, una cosa obvia, pero bueno. Suelen acumular 5 en zona de remate y 2 al rechace y 1 atrás. Pero esto ellos lo varían dependiendo de los jugadores que deje el rival descolgado. Por ejemplo, esto no es una situación en la que el rival mete a todos atrás. Por lo cual, el Getafe siempre deja uno más que el rival de contención. Como el rival en este caso no ha dejado a nadie descolgado, pues los mete a 5, 2 al rechace y 2 ahí. Es decir, prácticamente hay 9 en la zona del córner. Deja 1 porque a ellos no dejan a nadie. Por ejemplo, el Sevilla, que defiende muy bien los córners, es que yo soy del Sevilla, entonces pues discrepo un poco con mi equipo. Deja 2 descolgados. Entonces el Sevilla, como deja 2 descolgados, ellos cambian la manera de posicionarse para el remate. Vuelve a ofrecerse normalmente Liso. Como se han quedado 2 descolgados, pues se queda el que estaba anteriormente descolgado y bajan 2. Y uno de los que estaba al rechace, pues también se va hacia atrás. Por lo cual, antes había 0 descolgados, por lo cual solamente dejó 1 el Getafe atrás. Ahora hay 2 descolgados, el Getafe deja 3 atrás. Es decir, siempre uno más que el rival, ¿de acuerdo? Para tener esa superioridad. Entonces, es un poco, a grosso modo, para que veáis cómo el Getafe plantea las situaciones de balón parado y la capacidad que ha tenido de eso, a partir de 2 córneres, una falta lateral y un saque de banda, pues le ha dado evidentemente el balón parado muchos frutos y de momento bastantes puntos. Bueno, pues ya para terminar, quiero hacer mención especial a estos 3 jugadores que creo que son la columna vertebral del Getafe: David Soria, Arambarri y Luis Milla. Lo de David Soria es un portero del que nunca se habla, pero que es un portero súper correcto, que no comete errores, que va bien por arriba, que todo lo parable lo para y que a veces para hasta lo imparable. Entonces creo que el Getafe tiene su portería muy bien guardada y parte del éxito y de mantenerse en la categoría año tras año es gracias a la fiabilidad que tiene este portero. También mención especial a Arambarri y Luis Milla. Es un pack, como yo digo, van juntos. Creo que a pesar de que muchos he leído en algún sitio de que no tiene suficiente calidad y tal para primera, creo que tienen muchísima calidad y que ningún jugador que está en primera división es un tuercebota, evidentemente. Da gusto verlo con el balón en los pies, la capacidad de buena toma de decisiones que tienen ambos, la capacidad de repetir esfuerzos y de desfondarse sin
llegar el minuto 80-85 y bajar el ritmo me parece espectacular, y también el tema de la interpretación de liderazgo y de pedir el balón constantemente, que creo que en un equipo como el Getafe, que tiene tanto al juego directo, tener jugadores que también quieran el balón en determinados momentos cuando vas por delante en el marcador también es muy importante. Entonces creo que son una de las claves de buen hacer del equipo de José Bordalás. Pues bueno, pues para acabar el análisis del Getafe, acabo con esta foto de cuando el Getafe jugó la eliminatoria de Europa League con el Ajax, donde al final lo acabó eliminando, y donde queda claro que al final, cuando el colectivo está bien trabajado, se acaba imponiendo a las individualidades que podría tener mejores el Ajax. También destacar que si el Getafe lleva tantos años en primera y acaba teniendo salvaciones bastante tranquilas, es porque tiene muchos automatismos, como hemos visto anteriormente, y esos automatismos luego se reflejan en el campo, por lo cual no es fruto de que practiquen otro fútbol o que realicen muchas interrupciones del juego, que es verdad que realizan muchas interrupciones, pero es parte del fútbol y juegan con el marcador a favor, cosa que también podrían hacer otros equipos, lo cual también hacen. Otros equipos de primera, y también cuando van ganando realizan muchas interrupciones porque probablemente tienen menos recursos, ese resultado les vale y tienen que hacer otras cosas para ir parando el ritmo del rival, y al final es el árbitro el que tiene que decidir cuánto tiempo va a prolongar dependiendo de lo que se haya perdido o no. Dicho esto, alabar el buen hacer del Getafe de Bordalás, un entrenador que creo que merece estar en un equipo de mayor nivel, y espero que le den esa oportunidad, porque al fin y al cabo cuando estuvo en el Valencia, pues el Valencia no estaba en un buen momento, aunque sigue sin estarlo. Esta semana tiene una salida complicada contra el Barcelona. Creo que es una de las debilidades que tiene el sistema de Bordalás, que si te enfrentas a centrales que tienen mucha personalidad con balón y te empiezan a generar superioridades a través de ellos, empiezan a desestructurarse un poco, por lo cual es muy complicado que ese bloque bajo defensivo sea efectivo, y jugadores como De Jong, Pedri, Olmo, Fermín son muy difíciles de controlar, por lo cual, a pesar de todas las alabanzas y virtudes que he destacado anteriormente, creo que en el partido de mañana pues le daría un 15% de posibilidades de sacar un punto, porque hay que ser realista. Una cosa es que tú trabajes bien y otra cosa es que la puedas jugar o le puedas rascar puntos a un equipo de mucho mayor nivel. Así que nada, espero que os haya gustado este segundo vídeo analizando a un equipo quizás no tan común como Real Madrid, Barcelona, Liverpool y demás, y os leo en comentarios por si queréis que haga un vídeo de otro equipo que también esté en buena dinámica. Adiós.